Unidad 2, compuertas lógicas y álgebra booleana, competencia 4. En este video vamos a hablar de la simbología de las compuertas lógicas en la norma ANSI, de la simbología de las compuertas lógicas en la norma BS, de su tabla de verdad de estas compuertas lógicas o estos sistemas digitales, su equivalente en circuitos eléctricos y su álgebra booleana que se ocupa para simplificar este tipo de circuitos digitales. Vamos a analizar por renglón en columna las compuertas básicas que se ocupan en sistemas digitales, iniciando con la compuerta AND. Tiene dos entradas, A y B, y una salida que es Z. Su símbolo tiene esta forma en la norma ANSI. En la norma BS es un rectángulo en forma vertical con el símbolo de Apperson. Tiene dos entradas, A y B, y Z. Son circuitos combinacionales, quiere decir que no tienen retroalimentación, es decir, la salida Z no va a regresar a A nunca. Y bueno, su tabla de verdad está compuesta por la columna A, la columna B y la columna Z. Su sistema combinacional te da 0, 1, 0, 1, te da dos ceros y dos unos, y como salida tendrías tres ceros y un 1. Esto se debe, y si analizamos el circuito digital, el circuito eléctrico, es porque A y B están en serie. Si B estuviera cerrado, tendrías un 1. A, si estuviera cerrado, tendrías un 1. Entonces su equivalente es, si los contactos en sistemas eléctricos están abiertos, tienes ceros. Si los contactos están cerrados, tienes unos. Entonces, para este ejemplo, y así como está, ya la imagen tienes dos ceros, ¿no? Por lo tanto, la salida que tendrías, ya tienes un 0. ¿Qué pasa si yo cierro a B? Si tú cierras a B, tienes un 0. Si tú cierras a A, que sería el tercer caso, tienes un 0. Y bueno, aquí tenemos los tres casos. ¿Qué pasa si yo cierro a A y cierro a B? Solamente en esa condición vas a tener un 1 a la salida. Y bueno, su álgebra booleana es un punto. Es A punto B o A por B nos da la salida que es Z. Y esa es toda la parte teórica que tenemos que analizar de la compuerta AND. Esta tabla de verdad siempre va a ser válida para una compuerta y una compuerta AND. No va a cambiar, recuerden que es un sistema combinacional. Analicemos la siguiente. Vamos a hablar de la compuerta OR. Símbolo en la norma ANSI. Tienes dos entradas, A y B, una salida que es Z, un rectángulo, y adentro tiene el símbolo de mayor o igual que 1, nuevamente A y B y Z, símbolo BS, y su tabla de verdad de igual manera tiene tres columnas porque tienes dos entradas, una salida, pero el comportamiento de sus salidas es distinto al de una compuerta AND. Esto se debe a que son circuitos en paralelo. Entonces, así como está la imagen en contactos, A y B están abiertos, por lo tanto tendría la salida un 0, que ese es el primer caso. Si yo presiono a B, tendría un 1. Si yo presiono a A, tendría un 1. ¿Por qué? Pues porque la corriente fluye, al ser un circuito en paralelo, fluye por A o fluye por B, sin ningún problema. Pues con cualquiera de los dos que estén un 1, es decir, presionado, tendrías un 1 a la salida. Si ambos están presionados, tendrías un 1 a la salida. Y su álgebra booleana, dice que es A más B, es un producto, pero no es una sumatoria de A más B, nos da el valor de Z. Bueno, esa es toda la parte teórica que tenemos que saber de la compuerta OR. Me voy a brincar la XOR. Al final la analizamos. Vámonos a la NOT. Una NOT es una inversión o es un versor. Solamente tiene una entrada y una salida. En la norma respectivamente ANSI, en la norma BS tienes una entrada, una salida, un puntito, nunca se les olvide este punto colocarlo, y el 1. Es la norma BS. Su tabla es mucho más pequeña a diferencia de AND y OR. ¿Por qué? Porque nada más tienes una entrada, 0 y un 1. Si tienes un 0 te va a dar un 1, si tienes un 1 te va a dar un 0, y esto lo podemos ver en su comportamiento de circuitos de contactos. Aquí está cerrado y dice que está negada. Aquí esta rayita significa negación de A. Entonces
Si aquí, si está cerrado, digamos que ese cerrado, es un 1, tendrías a la salida un 0. Si yo abro este contacto, tendría yo un 0, y por lo tanto la salida tendría un 1. Es una negación, lo que hace es invertir la entrada. Y bueno, su equivalente en álgebra de Boole es una A negada, una A con una rayita arriba. Su salida es Z. Y bueno, aquí están las tres básicas: AND, que es la I, la OR, que es la O, la NOT, que es el inversor. Ahora vamos a combinarle, ¿no? Vamos a meterle más cosas para complicar esto. AND se llama NAND, quiere decir que es una AND con una NOT. Símbolo es muy parecido al de la AND, sin en cambio aquí tiene un circulito. Tiene dos entradas, una salida que es Z, su símbolo en la norma ANSI y su símbolo en la norma, respectivamente en la norma BS, tiene dos entradas, A y B, símbolo de A person y una salida Z acompañada de ese circulito que nuevamente no se les olvide. Su comportamiento es tres columnas, A, B, C y Z, perdón, A, B y Z, y analizamos el circuito de contactos. Vean que es una AND, pero es negada y son contactos en paralelo, a diferencia de la AND sin negación, que son contactos en serie. Son contactos en paralelo, ¿para qué? Pues para que se cumpla la negación de la NAND. Si analizamos las salidas, nos da 3 unos y un 0, que es lo opuesto a la función AND que tenemos de este lado. Entonces digamos que una NAND es el opuesto a una AND. Tenemos negación de A, negación de B, y bueno, su álgebra booleana sería A por B negadas completamente y salida es Z para un sistema combinacional. Ahora vamos a analizar la OR. NOR, que es una OR con una negación. Su símbolo es exactamente igual al OR, acompañado de un puntito, de un circulito rellenado. Entrada A, entrada B, salida Z. Su símbolo en la norma BS es un mayor o igual que un 1, acompañado de ese puntito nuevamente. Tienes dos entradas, A y B, y su salida Z. Si analizamos su tabla de verdad, tienes dos entradas y una salida. Y vean el comportamiento, tengo 3 unos y un 0. Y si lo comparamos con la función OR que tenemos de este lado, es lo contrario. Por eso se dice que una NOR es una OR con una negación. Su circuito como tal entonces serían circuitos en serie. Un circuito en serie de A negada con B negada. Como están en serie, es una sumatoria. ¿Es una sumatoria de quién? De A y B, pero negada. Ok, esta es toda la teoría de las compuertas básicas: AND, I, OR, O, NAND, OR, el inversor. ¿Y qué pasa con la XOR exclusiva? La XOR exclusiva, vamos a verla. ¿De qué se trata? Por acá la tenemos. Nuevamente vemos esas dos entradas. Nuestra salida, el símbolo se parece al de una OR, pero tiene una línea con el mismo ángulo, ¿no?, que tiene la figura. En la norma ANSI, en la norma BS tiene nuevamente dos entradas, una salida y el símbolo de igual a 1. Ese es el símbolo en la norma BS para una XOR o una O exclusiva. Su tabla de verdad: dos entradas, A y B, y una salida que es Z. Y vean su circuito equivalente eléctrico. Tienes a A negada y a A. Tienes a B y B negada. Nuevamente, tienes A negada, A, B, B negada. A negada y B están en serie. A y B negada están en serie, pero a su vez A y B negada están en paralelo con A negada B. Entonces su álgebra booleana quedaría de esta manera: es A negada punto con B, están en serie, más porque están en paralelo con quién, con A punto B. A punto B están en serie para tener una salida. ¿Cómo funciona esta compuerta? Una compuerta XOR exclusiva
es, ¿qué tiene adentro? Pues una OR, dos AND, dos NOT. Vamos a hablar más adelante de ella. Y básicamente es toda la parte teórica que tenemos que ver de compuertas lógicas, sus simbologías, nuevamente, ANSI, BS, sus tablas de verdad, sistemas combinacionales, sus equivalentes en circuitos eléctricos y su álgebra booleana. Vámonos de este lado y vamos a analizar ahora sí Cocodrile. Cocodrile es un software muy fácil, muy intuitivo de utilizar. Es el que vamos a ocupar en este curso. Lo uso porque es muy fácil, es muy intuitivo. Y bueno, ya tengo aquí construido el circuito XOR, es decir, la compuerta O exclusiva. Y como comentaba, una XOR o una O exclusiva está compuesta por dos NOT, aquí están, dos AND, una NOT y bueno, una salida, ¿no? Tengo dos entradas A y B, que serían las mismas que tengo acá, A y B. Ok, ¿qué pasa cuando A está en cero y cuando B también está en cero? Es decir, sin hacer nada en el sistema como salida nos da un cero y nos vamos a la tabla de verdad y aquí está ese cero. A en cero, B 0, Z 0. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo en 1 a B? Vamos a verlo acá. Aquí está en un 1, tenemos a la salida un 1. Y si nos vamos a la tabla de verdad, aparece ese 1. Ahora el contrario. Cuando tengo un 1 en A, pero tengo en B un 0. A la salida sigo teniendo un 1. Nos vamos a la tabla de verdad y dice que tengo un 1 en A, 0 en B y 1 a la salida. ¿Qué pasa si las dos están en 1? Ya tengo A en 1, ahora sí. A y B en 1, la salida va a ser un 0. Y se alcanza a ver su funcionamiento, que es un 0. Entonces se cumple esa tabla de verdad. Ahora vamos a ver su comportamiento en circuitos eléctricos, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Por acá tengo mi A y mi A negada. Tengo mi B y mi B negada. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que funciona. Funciona de manera, digamos, mecánicamente. Si esta A está en un 1, esta A negada se va a abrir. ¿Sale? Es una relación. Están directamente ligadas. Esta A y A negada. Igual con B. Si esta B está en un 0, aquí B negada tiene que estar en 1. Y caso contrario, ¿no? Si esta B negada está en 0, esta B tendría que estar en un 1. Es así como funcionan, es mecánico, ¿no? Es lo que hace la compuerta digital. Entonces vamos a ver si se cumplen. El primer estado es que tiene que estar A y B en 0. A en 0, B en 0, pero dije que esto es mecánico, ¿no? Si esta A está en 0, tiene que estar en 1. Si esta B está en 0, este tiene que estar, que es una negada, en 1. Ahí está. Entonces entendemos que esto es mecánico. A negada. B negada. Por lo tanto tengo 0 y 0. Dice la compuerta, la tabla de verdad, que es un 0. Ahora, ¿qué pasa cuando esta B es un 1? Si yo presiono esta B y aquí es un 1, aquí tengo que tener un 0. Dice que el sistema me dará un 1 y exactamente es lo que me está dando el sistema. Ahora, ¿qué pasa en caso contrario? Cuando tengo un 1 en A, este tendría que ser un 0 en A negada. B tiene que estar en un 0. Si aquí está un 0, aquí tendría que estar en 1. Y ahí se cumple la combinación de 1, 0, 1, 0 y nos da un 1 a la salida. En el último caso dice que A y B tienen que estar en 1, entonces presiono aquí mi B, pero si aquí está en 1, aquí tiene que estar en 0. Si aquí está en 1, aquí tiene que estar en 0. Ahí está, el arreglo mecánico se cumple, por lo tanto si tienes 1 y 1, a la salida te da un 0. Y se cumple la tabla de verdad. Es así como funciona la compuerta XOR o exclusiva. Está compuesta con dos NOT, dos AND y una OR.
Entonces, cuando tú mandas un 0 en A, llega aquí un 0 y llega aquí también un 0. Pero este 0 por la negación te lo hace 1. Ahí está el arreglo mecánico. Ahora en B, cuando tú mandas un 0, llega directamente un 0 a esta compuerta de arriba y a la compuerta NOT de abajo llega igualmente ese 0, se hace un 1 y llega ese 1 acá. Es el arreglo mecánico que les mencionaba de cómo funciona una XOR o una OR exclusiva. Y bueno, recordando que para estos sistemas vamos a trabajar con sistemas digitales, ceros y unos, y hago la observación que pues si tenemos un 0 digital equivale a un 0 volts y un 1 digital equivale a 5 volts. Esto para disipar algunas dudas. Quedo al pendiente y continuamos con el siguiente video. Gracias.